Toca volver a entrar. ¿Quiere compartir el contenido de su página? Sí, ya, compartir. Listo, ¿ya ven la pantalla? Sí. Sí, profesor. Listo, entonces, si algún día aparece la presentación. Listo. Listo, entonces, lo que tiene una lista doble, aquí está, una lista doblemente enlazada es básicamente un nodo que tiene dos apuntadores. Hasta ahora pues estábamos viendo listas que contenían nodos que solo tenían un apuntador, o sea, solo miraban hacia el siguiente nodo. Estas listas tienen dos apuntadores, una que apunta al siguiente y otra que apunta al anterior. Entonces, ahí en la imagen ven cómo sería pues la estructura básica de una lista doblemente enlazada. Y pues tiene su inicio, tiene su fin, y la estructura real del dato sería, del nodo sería esa. Entonces, el código de ese nodo es este código que está acá. Entonces, espérenme, lo muestro bien. Profe, qué pena, disculpe. Señor, Las clases donde uno puede volver a revisarlas. les voy a montar un Classroom para, o pues para no utilizar tanto la aula. Es que lo que pasa es que el aula Ah, listo. se congestiona mucho. Entonces no siempre está en línea. Entonces toca es como hacer utilizar la versión pirata que es Google Classroom. Entonces ahí a todos les envié la invitación para que ingrese. Entonces aquí estoy tratando de ampliar la pantalla, pero no me dejo. Entonces simplemente... ¿Ahí alcanzan a ver el código? No, no lo alcanzan a ver. Tools. A ver. Options. Se colgó NetBeans. Profe, una pregunta, ¿usted va a enviar estas clases o nos va a permitir a tener acceso a estas clases que está Sí, grabando? la idea es subirlas. Pues voy a hacer el ejercicio completo de pronto subirlas a YouTube. Y como les digo, pues las voy a compartir en el aula también y en el Google Classroom para que tengan acceso a los dos. Eh, igual en el aula ya solo quedó un NRC. Los del otro NRC desertaron. Eh, listo. Pero... Listo, entonces ya sea un poquito mejor, ¿no? Entonces, este es el nodo de una lista doblemente enlazada.
Es muy similar al otro nodo, solo que tiene ya dos apuntadores, uno que va al nodo anterior y otro que va al nodo siguiente. Es decir, que yo me puedo desplazar por la lista hacia adelante, bueno, o hacia atrás. Desde el último hacia el primero, o desde el inicio hacia el último. Entonces aquí está el código de construcción del nodo, que lo que hace simplemente es asignarle un valor de 0 al, al contenido del nodo y los dos apuntadores quedan en null. De aquí en adelante, pues lo normal, los get y los setter. Entonces, setInfo me añade un valor a la propiedad info del nodo. Setadd, pues me añade un nodo en la parte anterior, o este me añade un nodo en la parte siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, una pues las funciones que uno puede realizar con una lista doblemente enlazada es, obviamente, pues son inserciones y eliminaciones y búsquedas y bueno, y listar la lista, valga la redundancia, o mostrar la lista. Entonces, este es un ejemplo de cómo insertar en una lista vacía. Es algo muy similar. Entonces, cuando yo creo la lista vacía, va a tener, ahorita les voy a mostrar la estructura de la lista, entonces va a tener un nodo de inicio que apunta a null y un nodo final, o en este caso último, que también apunta a null. ¿Listo? Cuando yo quiero hacer una inserción, entonces simplemente eh, creo el nuevo nodo, le agrego un dato y ese nodo se va a volver automáticamente el nodo de inicio y el nodo final. Entonces, es la forma en que uno inserta datos en una lista vacía. Y pues, ¿cómo sé que la lista es vacía? ¿Quién me dice? Espere, El inicio profe, apunta a null y ¿Cómo sé que la lista es vacía? ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando? porque siguiente apunta a null, profe. Exacto. Porque, bueno, realmente la lista está vacía cuando yo tengo dos condiciones. Espere que me gusta poner este punterito. Listo. Cuando tengo dos condiciones. Que inicio sea null y que fin sea null. Eso es lo que me indica que la lista está vacía. Si cumple esas dos condiciones, es decir, yo puedo poner aquí un condicional que me verifique que estas dos condiciones se cumplan, que inicio esté null y que fin esté null. Si pasa eso, entonces es muy sencillo insertar en una lista vacía, simplemente creo un nodo. Profe, qué pena, es que preciso se cayó la llamada cuando usted empezó a explicar lo de que porque era que estaba vacío. Pues nuevamente, la lista está vacía cuando, bueno, no se preocupen, igual como esto está quedando grabado, pues en la grabación lo pueden ver, pero les repito, si la lista está vacía, eh, se verifica básicamente porque el nodo inicio está null y el nodo fin está null. ¿Sí? Entonces, los dos nodos que componen la lista son nulos. Entonces, lo que yo hago simplemente es crear un nuevo nodo. ¿Sí? Entonces, construyo un nuevo nodo, le agrego un dato y ese nuevo nodo se va a volver mi inicio y mi final de la lista. Entonces, bueno, aquí explica pues básicamente el algoritmo. No es exactamente el que está implementado en el código que les voy a mostrar, pero esa es la idea. Entonces, el nuevo elemento en su parte anterior es null, pues esto básicamente ¿dónde lo hacemos? En el constructor, eso ya está hecho. El nuevo elemento en su parte siguiente es null, entonces también eso lo hacemos en el constructor. Eh, y la lista en su parte inicio es igual a este nuevo elemento que yo estoy insertando, y la lista en su parte fin es igual a este nuevo elemento que estoy insertando. Si quisiéramos, pues también el tamaño aumenta en un nodo. Entonces, tamaño más aumenta en un nodo. Eso también es opcional. En los ejemplos que habíamos visto antes, lo habíamos hecho, pero en este que vamos a ver hoy no lo vamos a hacer.
¿Por qué? Porque va a haber otra manera de saber el tamaño de la lista. Vayan pensando y me dicen al final de esta explicación que les voy a hacer de insertar, qué piensan de cómo puedo entonces yo saber el tamaño de una lista si no tengo mi variable tamaño. ¿Ok? Vayan pensando y me cuentan qué puede, qué solución puede tener. Entonces, como es una lista doblemente enlazada, pasa lo mismo que hemos visto en la clase, en las clases anteriores con la lista, que yo puedo insertar al inicio de la lista o al final de la lista. Pero en esta, bueno, después vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo inserto al inicio de la lista? Entonces, esta es mi lista, pues la lista que ya creamos y que tiene un nodo, o puede tener 20 nodos, no importa. Pero en este caso, bueno, ya tiene un nodo identificado que es inicio. Y lo mismo, yo creo mi nodo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear mi nodo nuevo. Y como yo lo voy a insertar al inicio, ¿sí? Entonces lo que hago es que la parte siguiente va a apuntar al inicio de la lista, ¿sí? Entonces fíjense que entonces la lista como está, el elemento inicio tiene su parte anterior apuntando a null, ¿sí? Y el elemento final tiene su parte siguiente apuntando a null, siempre, ¿ok? Entonces mi nuevo elemento, pues en el caso de los constructores que hacemos nosotros, cuando yo creo el constructor, él ya tiene sus dos apuntadores a null, el anterior y el siguiente. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? El siguiente va a apuntar al inicio, ¿sí? El siguiente del nuevo nodo, entonces nodo en su parte siguiente, ¿cómo sería eso? Entonces, nodo en su parte siguiente es igual a inicio, ¿cierto? Ya nodo en su parte anterior es igual a null, pero nodo inicio en su parte anterior tiene que ser el nuevo, tiene que apuntarle a nuevo, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo es nuevo en su parte anterior, pues es null, como les decía, ya cuando lo construimos es null. Nuevo en su parte siguiente es el inicio de la lista, entonces ahora apunta al inicio. Inicio en su parte anterior apunta a nuevo, entonces este anterior que apuntaba a null ahora ya apunta al nuevo. Inicio después ahora se vuelve nuevo elemento, entonces ya este inicio pasa a ser el nuevo. Bueno, y le agregan un iterador, un valor más al tamaño, y este sería el aspecto de la nueva lista. El elemento nuevo es inicio, ¿sí? Y lo inserto y ya mi elemento final está acá. Entonces esa es la manera de insertar al inicio de la lista. Ahora, ¿cómo insertar al final de la lista? Lo mismo, entonces creo mi nuevo elemento que tiene una apuntadora null, anterior apunta null, siguiente apunta null también. Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, como lo voy a insertar al final, pues es casi como el mismo procedimiento del anterior. Entonces, nuevo en su parte anterior va a ser igual al último. Entonces, nuevo en su parte anterior es igual al último. Bueno, en este caso se llama lista fin, ¿sí? Y ahora, el último en su parte siguiente va a ser igual a nuevo. Y eh, fin, entonces ya cuando ya hago las dos conexiones, entonces anterior, diré nuevo en su parte anterior es igual a último, último en su parte siguiente es igual a nuevo, entonces último es el nuevo, y ya, esa sería la forma de insertar al final. Y después viene este que es más complejo, que es cómo insertar en cualquier lugar de la lista. Entonces yo puedo ir y buscar una posición determinada e insertar el elemento en esa posición que yo busco. Entonces esto es un poquito más complejo, porque lo que hay que hacer es como abrir un espacio, como que ustedes abren un espacio entre dos nodos de la lista, entonces están estos dos nodos, y en ese espacio, pues lo que hacen es insertar el nuevo. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo, se crea el nuevo nodo, ese nuevo nodo, bueno,
Cuando ya está creado se le agrega un valor cualquiera, se recorre la lista, entonces vamos recorriendo la lista, entonces decimos, no, es la posición 4, pues, y pues obviamente hay que verificar que la posición que yo le dé en donde quiera insertar, pues no sea mayor que la última posición de la lista, ¿no? Entonces es como que si mi lista tiene 4 elementos y le digo que lo inserte en la posición 5, pues no va a ser posible, ¿cierto? Porque no existe esa posición 5, porque solo tiene 4 elementos. Entonces, si digo, bueno, insérteme la posición 3, lo que hago es recorrer 1, 2, 3, y ese elemento tercero que yo selecciono, lo voy a hacer como hacia atrás. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces, mi nuevo elemento, lo que va a hacer es que en su parte siguiente va a apuntar al siguiente elemento del nodo seleccionado, y el nodo, pues donde yo voy a insertar, en su parte siguiente va a apuntar al nuevo elemento. El nuevo elemento en su parte anterior va a apuntar a esa posición que yo le dije, y el siguiente elemento es un poquito enredado, en su parte anterior va a apuntar al nuevo. Entonces, esta es la parte más enredada. ¿Listo? Entonces, aquí está como el algoritmo, dice nuevo en su parte siguiente. Entonces, ¿cuál es el elemento actual? En este caso, pues sería el auxiliar, con el que a veces recorremos los nodos. Entonces, el actual es la posición en la que yo le estoy diciendo que me inserte el nodo. Entonces, actual puede ser el tercer nodo. Bueno, entonces, nodo en su parte siguiente es igual a actual en su parte siguiente. Nodo en su parte siguiente es igual a actual en su parte siguiente. Entonces, lo que está diciendo es, este es actual, este que está acá. Y la parte siguiente actual es este. Entonces, y este es el nuevo. Entonces, nuevo en su parte siguiente va a ser actual en su parte siguiente. Entonces, y se conecta a este. ¿Listo? Ahora, actual en su parte anterior. Bueno, esto es un poquito raro. Actual en su parte anterior eh, siguiente es igual a nuevo elemento. ¿Listo? Entonces, bueno, este no es tan así. Entonces sería como decirle más bien, actual en su parte siguiente es igual a nuevo elemento, realmente. Y actual en su parte siguiente, en su parte anterior, es igual a nuevo. ¿Listo? Y ahí quedaría insertado porque las dos vinculaciones que habían entre el elemento donde yo decidí insertar y el siguiente de ese elemento, pues ya se desconectan. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos 3 ejemplos en el código. Entonces, inicio, inserción al inicio, inserción al final, inserción en cualquier parte. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Bien, profe, bien. Profe, pues ahí vamos entendiendo, pero pues ya tuve problemas de conexión, entonces el comienzo me queda difícil, pero le preguntaba si la va a compartir la grabación, entonces pues me tocará No. revisarla nuevamente. Sí, Profe, señor, pero también se no. está como intercortando como cuando se mueve, se intercorta y se ¿Así? pausa. Sí, sí, Bueno, profesor, como que todo esperemos a ver cómo queda la grabación, y si no, pues pruebo haciendo una grabación aparte porque me tocó grabar entonces a solas. Pero bueno, igual tratamos de entender ahorita, y si no, pues bueno, de todas maneras, o buscamos un tutorial en YouTube que también les dé como un refuerzo, ¿listo? Pero pues terminemos la sesión así, y yo miro cómo quedó el video para ver qué tal. Igual también les comparto el código, ¿listo? Eh, Listo. Entonces, aquí viene la implementación de la lista. Un poquito. Viene acá, perdón. No, sí es esta. Está acá. Pero no entiendo por qué tienes. Ok, ya. Eh, entonces, como les decía, la lista pues tiene un nodo inicio y tiene un nodo último. O nodo inicial o nodo final. Bueno, lo llamé inicio y último. ¿Listo? El constructor de esta lista doble es este de acá. Y entonces, ese constructor lo que hace es inicializar los dos nodos y los inicializa con valores de nulo. Los deja nulos.
sea, mi lista vacía, ¿qué es lo que tiene? 2 nodos nulos, no más. ¿Listo? Y ahora vamos a ver la función de insertar, que es, como les decía, un poquito compleja, y tiene las 3 opciones. Las 4 opciones. Entonces son insertar cuando la lista está vacía, insertar en el inicio de la lista, insertar al final de la lista o insertar a cualquier lado de la lista. ¿Listo? Entonces, pues, digamos, bueno, cuando tengo 2 parámetros en esta función, no la he probado, pues espero que sirva. Entonces, estaba cayendo en cuenta que si la lista está vacía, este parámetro de posición, pues no existiría, debería ser 0 o no lo tiene en cuenta. Listo, entonces puede ser cualquier posición y pues igual no le va a hacer caso porque no va a existir. Simplemente va a comprobar que si la lista es vacía, entonces hace la primera verificación. Entonces hay una función aquí que me verifica que la lista está vacía, entonces voy acá y la busco y es una función muy sencilla que lo que dice es que si inicio es igual a null y último es igual a null, pues simplemente retorne true, que pues efectivamente la lista está vacía. ¿Listo? Entonces, si la lista está vacía, está el primer caso que veíamos ahí en las diapositivas. Entonces, si la lista está vacía, mi elemento nuevo, entonces yo aquí ya, fíjense que ya como para todos aplica lo mismo, entonces yo creo un nodo nuevo acá y le agrego un valor. Entonces, eso aplica para cualquier inserción. Simplemente creo mi nodo y ya. Y simplemente en este caso, en el primer caso de que la lista está vacía, entonces nuevo es igual a inicio, más dicho, inicio es igual a nuevo, perdón, y último es igual a nuevo. Ya. O sea, los dos nodos son el mismo nodo. ¿Listo? Y solo tiene un elemento. Si no está vacía, entonces pueden presentarse los otros 3 casos. Entonces, aquí hace una evaluación general que dice que el tamaño, entonces hay una función, esa era la pregunta que les hacía, no sé si ya la pensaron, ¿cómo calculo yo el tamaño de una lista sin tener la variable tamaño? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Algún método que recorra todo el código, que recorra Ajá, todos los datos? sí. Entonces sería como Perfecto. un ciclo, ¿no? Ok, sí. Un for o un while. Entonces podría ser un while. Con un ¿Cuál while. es la condición? ¿Cómo? ¿Qué me dice Jason? Les estaba diciendo que puede ser Que un... con un while, profe. Listo, entonces puede ser un while. ¿Y cuál es la condición de mantenerse en el while? ¿Cómo sé que yo estoy recorriendo? O sea, ¿hasta cuándo terminaría ese recorrido de la lista? Cuando llegue a final, ¿no? Llegue a Ok, final de cuando la... llegue al último, pero ¿cómo sé que realmente es el último? Pues más allá de que pues está marcado con la banderita del último, pero hay una forma, Cuando el inicio y el fin son nulos. no, cuando solo el siguiente es nulo. Pues es por ese lado, Johan, sí tienes razón, pero entonces la respuesta es esa. Yo recorro la lista hasta cuando encuentro un nodo que en su parte siguiente es nulo, porque sé que seguro, seguro, ese es el último. ¿Sí? Entonces, en todos los ejemplos que hemos visto, el último nodo es el que en su parte siguiente es nulo. ¿Sí? En este caso específico, tenemos otro nodo que es el inicio. ¿Y cómo sé que es el inicio? Si lo recorriera de atrás para adelante, por ejemplo. ¿Cómo sé que es el inicio? Podría ser de hecho las dos. O sea, podría pararme en el último y recorrerlo hacia atrás, o podría pararme en el inicio y recorrerlo hacia adelante. Entonces yo sé que el último es el que en su parte siguiente es nulo. ¿Y cómo sé cuál es el inicio? Sin necesidad de pensar que está marcado. Pero ¿cómo sé que me puedo mover hasta el inicio? O sea, como pensando que soy un cieguito, entonces ¿cómo sé sin ver que está marcado como inicio? Entonces, ¿cómo sé cuál es el inicio?
en este caso de la lista doble. ¿Qué creen? Digan, opinen. Para saber cuál es el inicio de la lista, ¿sí? Sí. Si yo digo que el último es el que en su parte siguiente es nulo, ¿cuál sería el inicio? Pues lo contrario, sería el que en su parte anterior sea nulo. Exactamente, exacto. Entonces, como esta es una lista doblemente enlazada, siempre va a tener los dos apuntadores. Si mis dos apuntadores de mi nodo están apuntando a algún elemento que tenga algo, entonces porque es un nodo intermedio. Si la parte anterior es nula, es porque el elemento. Si, si la parte anterior y la parte siguiente son nulas, es porque es un solo elemento el que compone la lista. ¿Sí? Es el inicio y es el fin. ¿Sí? Esa sería otra cosa que puede pasar. ¿Sí? Entonces la lista solo tiene un elemento y pues no la voy a recorrer. Entonces aquí yo creo una función que se llama tamaño y la llamo tamaño porque no me acepta las señas. Entonces, esta función que ven acá que se llama tamaño, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente, la encontré, aquí está. Entonces, listo, entonces lo que hace acá es tener un iterador, un contador, que es igual a 0, ¿sí? Y un nodo que lo ubica en la parte del inicio, nodo auxiliar. Entonces aquí, bueno, aquí le voy a decir, le voy a poner la condición exacta. Entonces, aquí yo quiero get siguiente igual a null. Entonces, hasta cuando sea siguiente igual a null, entonces aquí simplemente lo voy sumando de a uno en uno y ya. Entonces esta es mi función para contar cuál es. Y al final, cuando termine ese while, me va a devolver el valor de Kant, pues, de la cantidad de mi iterador, que es el que está contando. Listo, entonces, ¿eso qué tiene que ver con la función de insertar? Entonces, tiene que ver que yo le estoy diciendo que la posición no sea mayor que el tamaño más uno. Bueno, o sea, básicamente porque el tamaño es mayor o igual que el tamaño más uno. Sí, entonces, ¿eso qué quiere decir? Si mi tamaño es uno, la posición que yo le diga no puede ser mayor que 2. Sí, entonces, porque, bueno, técnicamente porque sí podría insertarlo. O sea, si mi, eh, si mi lista tiene un solo elemento, pues puedo insertar un segundo elemento, ¿sí? Pero no puedo insertar un tercer elemento porque no hay dos en mi lista de un solo elemento. Es un ejemplo sencillo. Entonces, bueno, primero es cómo insertar en el inicio. Entonces, simplemente si la posición que yo le doy es uno, en este caso, ustedes pueden hacer otros algoritmos distintos para insertar al inicio, para insertar al final. Este fue el que se me ocurre a mí, ¿sí? Entonces, si la posición es uno, es porque la inserción se va a hacer antes del inicio. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevo punto set siguiente. Entonces, es inicio. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, este nuevo que cree en su parte siguiente va a ser igual a inicio. ¿Sí? Bueno, esta es una validación que pues, no es necesario hacer, pero pues él valida que inicio no sea nulo. Entonces, lo que hace es que inicio en su parte anterior va a ser nuevo. ¿Sí? Y esta de hecho la podríamos quitar acá. La voy a quitar. Porque esa es la validación que estoy diciéndole que ya no debería validar eso. Entonces, nuevo en su parte siguiente es igual a inicio. E inicio en su parte anterior es igual a nuevo. ¿Listo? Entonces ahí ya lo que hago es hacer las dos conexiones. Y por último, el nuevo a inicio se va a volver el nuevo. Entonces la banderita de inicio va a pasar al nuevo. Entonces ya inserté en el inicio.
Si la posición no es 1, entonces van a pasar dos cosas. Yo puedo insertar al final o puedo insertar en cualquier otra posición. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Es que, el, que la inserción sea al final. Entonces, lo que hago es que simplemente, bueno, en el caso que mi tamaño sea 1, pues digo, inserte en la posición 2, básicamente, que es la posición final. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? Entonces, auxiliar es igual a último. Creo un no auxiliar ahí, que no sé por qué lo creo, pero bueno, auxiliar es igual al último elemento. Auxiliar en su parte siguiente va a ser nuevo. ¿Listo? Entonces ya estoy conectando, aunque estoy viendo que esto lo puedo obviar. Y puedo decir de una vez que esto en su parte última es nuevo. Estoy dando muchas vueltas. Entonces último en su parte siguiente es nuevo. Nuevo en su parte anterior es último. Último. Y último se vuelve nuevo. Entonces, fíjense que es muy parecido a esta inserción. ¿Sí? Entonces, las voy a poner como en el mismo orden para que se vea la similitud. Entonces, vemos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, fíjense en estos dos. Entonces, nuevo en su parte siguiente, este acá. Entonces, nuevo en su parte siguiente es igual a inicio. Inicio en su parte anterior es igual a nuevo. Y nuevo e inicio se vuelve nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo inserto el último? Es lo mismo, pero al revés. Entonces, nuevo en su parte anterior es último. ¿Sí? Último en su parte siguiente es nuevo. Se hacen las dos nuevas conexiones. Y último va a ser nuevo. Entonces, estas dos formas de insertar, como les había dicho en el ejemplo, pues son muy parecidas. ¿Listo? Y esta que es la más compleja, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que voy a hacer acá es empezar a recorrer la lista para encontrar la posición que le estoy diciendo que me inserte. Entonces, bueno, pensemos que es una lista con 3 elementos. Y le digo, insérteme en la posición 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? El elemento que está en la posición 2 va a pasar a la posición 3 y el nuevo elemento va a quedar en esa posición 2 apuntando al primer elemento. ¿Sí? Entonces, esto aplica solo para los que no son ni el primer elemento ni el último elemento, sino un elemento intermedio. Entonces, lo que hago acá es, bueno, primero empiezo a recorrer. Entonces, aquí este es un recorrido hasta, entonces, creo un iterador que se llama f. Aquí lo puedo llamar. Entonces, empieza a contar desde 1 hasta posición -2, o sea, hasta la posición que yo le dije, y va contando de 1 en 1. Cuando llegue a esa posición, entonces, auxiliar va a contener el valor. No, va a estar en la posición donde yo quiero insertar el nuevo no. ¿Listo? Entonces, ahí ya hago una inserción un poquito diferente. Entonces aquí creo, bueno, tengo dos auxiliares. Entonces uno que se llama siguiente, otro que se llama auxiliar. Auxiliar en su parte siguiente es siguiente. Solo por tenerlo guardado para que no se me pierda, porque lo que voy a hacer a continuación es que auxiliar en su parte siguiente va a ser nuevo. Entonces, yo le estoy diciendo es insértenlo ahí, en ese pedacito. Bueno, lo estoy insertando después de la posición que digo. Y ahora nuevo en su parte anterior va a ser igual a auxiliar. ¿Listo? Pero como para que no se me pierda el siguiente, entonces ya lo tenía guardado aquí en este siguiente de acá, en este nodo auxiliar, tengo dos nodos auxiliares. Nuevo en su parte siguiente va a ser igual a siguiente. ¿Sí? Entonces ahí abrí como el huequito para meter ese nuevo elemento y siguiente en su parte anterior va a ser nuevo. Entonces lo estoy desconectando del antiguo nodo y lo estoy conectando con el nodo. Esa es como la parte más compleja porque lo que estoy haciendo es quitando las dos conexiones de los nodos anteriores, metiendo el nuevo nodo y reconectándolos
en los apuntadores hacia adelante y hacia atrás, el anterior y el siguiente, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, listo, entonces aquí vamos a ver unos ejemplos de inserción. Voy a comentar el resto de código por ahora, para que no lo ejecuten. Porque pues hay otras cosas que pasan ahí que son prácticamente la tarea que ustedes tienen que hacer como por... Entonces, bueno, aquí, entonces, bueno, primero voy a insertar un elemento que se va a ser el elemento 10, lo inserto en la posición 1, entonces lo inserto en el inicio, inmediatamente voy a insertar otro elemento en la posición 2, es decir, lo inserto al final, ¿sí? Es como el último, entonces va a quedar una lista con un elemento 10 y 20, entonces dejémosle hasta ahí, imprimir a esa lista. Vamos a ver qué pasa. Si funciona o no funciona. Voy a ejecutar el código hasta ahí, en esas dos. Entonces debería imprimirme 10 y 20. Mucho suspenso. Esa versión de NetBeans es re demorada, es muy lenta. Lo Mejor la siento, pero 8.2. no puede conseguir otra. Bueno, ahí de paso pues les voy mostrando pues bueno, tampoco me esforcé mucho por conseguir otra. Ok, aquí tengo un problema. Hice una validación, perdón, voy a quitar esa validación que tenía. Dice que si la posición, el tamaño es 1, sí debería aceptarme el 2. No me dejó insertar el 20 porque le dije que no tenía esa cantidad de posiciones. Bueno, aquí va a ser especular con esto. Sí, tiene toda la razón, es súper lenta. Ah, no, entonces, no, a ver. Pero sí me debería dejar insertar. Posición es menor o igual que tamaño más 1. A ver. Aquí va a ser una pequeña... Aquí antes de enviar el valor voy a imprimirlo. Mm, Profe, ¿todo este código lo va a subir después al aula? ¿O sí, señor. Se hace menester. listo, El muchísimas gracias? tamaño es 0, entonces tengo aquí un pequeño error. A ver si era el soporte siguiente. Bueno, no, aquí tengo que mirar para hacer un cambio. Bien.
Ahora sí funciona. Listo, bueno, ahí sale el W1 porque está imprimiendo dos veces el tamaño. Le voy a quitar esta. Listo, entonces ahora sí ya funciona. Ya, bueno, ya inserta los dos elementos, ¿sí? Porque aquí, bueno, básicamente lo que hace es que recorre hasta que el último elemento sea nulo, ¿sí? Entonces, tiene que, o sea, la auxiliar realmente llega hasta ser el último, no el último elemento realmente, sino el elemento siguiente del último elemento. O sea, cuando auxiliar es nulo, ya deja de contar. ¿Listo? Entonces, si no lo dejo así, pues simplemente me va a contar menos de uno. Bueno, son cosas, bueno, tendrá que hacer dos validaciones diferentes ahí, pero bueno, no importa, funciona así. Igual si tienen dudas, les explico con más detalle después. Pero por ahora, pues la idea es que vean como bueno, en este caso, inserté en el inicio, en la primera posición, y después inserto en la segunda posición, que es la posición final de mi lista, ¿sí? O sea, podría empezar a contar desde cero, por ejemplo. Podría decirle que realmente el inicio es cero y, y como tengo un elemento ya, entonces la posición final sería uno, que es la posición que tiene el nulo. Entonces, bueno, ahí hago esa inserción. Vamos a mirar cómo sigue insertando. Entonces, si le digo que inserte en la posición 3, ¿qué le estoy diciendo en este punto? Ya tengo dos elementos, 10 y 20. Si le estoy diciendo inserte en la posición 3, ¿qué significa? En ese punto, Profe, ¿podría repetir? ya inserto un elemento. Entonces, el primer elemento, la primera línea. Si le digo inserte, entonces los dos parámetros son uno, posición, y el otro, valor. ¿Listo? En este caso, la posición es 1 y el valor es 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inserto mi primer elemento, es 10. ¿Listo? Cuando le digo la posición es 2, entonces cuando digo que la posición es 2, teniendo un solo elemento, estoy diciéndole, insérteme al final. ¿Listo? Tengo un elemento y me lo va a insertar en la posición 2, entonces está insertando al final. ¿Sí? Y en este caso tengo dos elementos y lo va a insertar en la posición 3. ¿Eso qué significa? Que ese terminaría siendo el final, ¿no? Sí, exactamente. Entonces el 30 va a ser el último. Entonces aquí le digo imprimir en este punto, pues me imprimirá 10, 20 y 30. ¿Listo? 10, 20. Entonces ese es el primer, bueno, como le dice cambios al código hasta que, bueno, 10, 20 y 30. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las siguientes líneas? Ahora le digo, en la posición 2, inserte el nodo 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que va a abrir un espacio entre, en la posición 2. ¿Quién está en la posición 2? El 20. 20. ¿Listo? Entonces, como el 20 está en la posición 2, ¿qué es lo que estoy diciendo? El 15, métalo ahí donde está el 20. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Corre el 20 para un lado y mete el 15 ahí. ¿Listo? Entonces, si le digo imprímame hasta ahí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a correr el 20. Entonces, míralo. Entonces, las tres primeras líneas, inserta el 10, inserta el 20, inserta el 30. ¿Sí? Después, en la posición del 20, inserta el 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente desconecta el 10 y el 20. Entonces, 10 en su parte siguiente es 20. 20 en su parte anterior es 10. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Crea el nuevo nodo, que es 15. 15 está apuntando a null en su parte siguiente y a null en su parte anterior. Es un nodo ahí flotante. Entonces, a ver, lo voy a dibujar aquí en Paint. A ver si puedo abrir Paint. Ya lo debería tener abierto, lo siento. Entonces, para explicarles cómo funciona la conexión y la desconexión de los nodos. Creo que se entiende un poquito mejor. Pero entonces lo que hace
lo que hace ese algoritmo de insertar en una posición específica. Entonces vamos a mirar acá. Entonces digamos que insertar al inicio y al final es fácil. Si yo puedo encontrar el inicio y el final fácil porque sé que el inicio es el que tiene su parte anterior apuntando a null y sé que el final es el que tiene su parte siguiente apuntando a null. Eso es lo que sé. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, tenemos 3 nodos que hemos insertado inicialmente. ¿Listo? Entonces viene el 10, el 20 y el 30. ¿Ok? Entonces, 30 en su parte siguiente apunta a null, porque es el último. Este es el último. O final, bueno, no me acuerdo cómo lo llamé. Este es el inicio. Y este en su parte anterior apunta a null. Entonces, este en su parte anterior apunta a 10, y este en su parte anterior apunta a 20, este en su parte siguiente apunta a 30, y este en 30 en su parte anterior apunta a 20. ¿Listo? Entonces, ahí es como está la lista en ese momento. Entonces, yo le digo, insérteme el nodo no, entonces el nodo no tiene un valor de 15, y pues está apuntando a la nada, a null también, null y null acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Este nuevo en su parte siguiente. Entonces va a haber un auxiliar acá que me va a coger este valor del 20 para evitar problemas. Entonces le va a dar un valor acá. Entonces auxiliar va a tener este valor también, este auxiliar. ¿Listo? Y va a haber este auxiliar en su parte siguiente va a ser otro elemento, porque va a ser otro auxiliar que yo le voy a llamar acá siguiente. Los voy a guardar en otras variables auxiliares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir el espacio. Bueno, mentiras, aquí debería ser diferente. Pero bueno, voy a abrir el espacio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a quitar esto que no. Entonces simplemente digo, siguiente, en su parte anterior es 10. Diré nuevo, en su parte anterior es 10. O sea, la parte anterior de este. Y 15 en su parte siguiente es este auxiliar. Entonces, este simplemente elimino esta conexión, ya no existe, y esta otra conexión tampoco existe. Y ahora 10 en su parte siguiente va a ser 15, y 20 en su parte anterior va a ser 15. Bueno, ya así es la inserción en este punto. ¿Listo? Entonces, si volvemos a ver el código, pues eso es lo que pasa. Simplemente se abre un boquete entre estos dos, entre el 10 y el 20, e inserto yo ahí mi nuevo elemento, que es 15. Y por último, lo que hace es insertar en la parte de inicio este nuevo elemento, que es 115, y listo. ¿Ok? Entonces, eso es como la forma de insertar elementos en una lista doblemente enlazada. Y ahora pues viene la otra parte, que es la de borrar elementos en una lista doblemente enlazada. Entonces va a pasar lo mismo. Yo puedo eliminar el elemento de inicio, eliminar el elemento final, o eliminar un elemento cualquiera en cualquier posición que yo le dé al programa. Pero creo que eso lo pueden revisar ustedes por su cuenta, pero voy a parar aquí la grabación.